Hola con todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una noticia de The New York Times con respecto a lo que está sucediendo actualmente, que se viene situando una posible guerra entre Israel e Irán. Y el día de hoy vamos a analizar los riesgos de escalar la guerra. Bien, hemos sido testigos, según varias noticias, que se está en tendencia sobre un cambio significativo en las reglas no oficiales que ambos países han seguido durante años. Estas reglas permitieron a Israel e Irán mantener un precario equilibrio en una región marcada por tensiones y enfrentamientos. Sin embargo, este equilibrio está en riesgo de romperse por completo, ya que últimamente se han registrado ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano y a la vez se ha tenido una respuesta agresiva de Irán mediante el lanzamiento de misiles balísticos. Lo que antes eran acciones predecibles dentro de un marco de disuasión, ahora ha dado paso a una peligrosa incertidumbre. Es aquí donde entra en juego la teoría de los juegos, que viene siendo un enfoque clave que permite entender cómo estos factores y toman decisiones estratégicas para maximizar sus beneficios o minimizar el riesgo de una destrucción masiva. La teoría de los juegos se utiliza para analizar los movimientos estratégicos que realizan los países y cómo prevén las acciones del adversario. Cada acción, ya sea un ataque militar o una negociación diplomática, tiene un impacto medido. De la misma forma, para el análisis cuantitativo se aplica esta misma teoría para calcular los costos, riesgos y beneficios, ayudando así a los distintos países en conflicto a tomar decisiones que pueden prevenir o, en el peor de los casos, empeorar, desencadenando una guerra total. Bien, la teoría de los juegos viene siendo una herramienta poderosa para entender cómo los países en situaciones de conflicto toman decisiones estratégicas. En términos más sencillos, cada movimiento que realiza un país, ya sea como el que actualmente está sucediendo de Israel o Irán, está diseñado para obtener una ventaja o al menos una derrota catastrófica, o evitar una derrota catastrófica. En el contexto del conflicto entre Israel e Irán, ambos han seguido un patrón de disuasión durante años. Este proceso se ha mantenido dentro de lo que los teóricos llaman equilibrio, que corresponde a que ninguna de las partes ha querido cruzar ciertas líneas porque saben que si lo hacen podría desencadenar una guerra devastadora. En estas situaciones se basa en predecir cómo reacciona el oponente o cómo va a reaccionar. Si se percibe que el costo de una acción es demasiado alto, lo más probable es que esta acción no se lleve a cabo. Aquí es donde este análisis que antes hemos mencionado para, para este tipo de decisiones entra en juego. Al evaluar los posibles resultados, se sopesan costos y beneficios de manera muy precisa, usando datos, probabilidades e inclusive modelos de simulación. Por ejemplo, tanto Israel como Irán constantemente calculan cuántos recursos perderían en un ataque o cuántas vidas costaría una represalia. Este cálculo es esencial para evitar decisiones impulsadas e impulsivas que puedan abrir a una guerra. El 7 de octubre del 2023, Hamas, uno de los aliados clave de Irán, lanzó un ataque mortal contra Israel. Este acto rompió el frágil equilibrio que había mantenido el conflicto dentro de ciertos límites. La teoría de los juegos predice que cuando una parte rompe las reglas del juego, la respuesta de la otra parte será severa. En este caso, Israel respondió de inmediato, pero algo interesante ocurrió. Tanto Irán como Hezbollah, que esperaban que apoyaran a Hamas, una escalada masiva, en vez de ello tuvieron un perfil más bajo.
Aunque hubo lanzamientos de cohetes, la respuesta fue contenida, sugiriendo que Irán y Hezbollah estaban realizando sus propios cálculos estratégicos. Esto desde el enfoque antes mencionado. Irán y Hezbollah probablemente calcularon que una represalia total en ese momento habría desencadenado una guerra regional que no estaban preparados para sostener. En situaciones de incertidumbre como estas, los actores toman decisiones basadas en modelos cuantitativos que le permiten evaluar las capacidades actuales y los posibles costos de una escalada. Este es un claro ejemplo de cómo las decisiones en conflicto no solo se basan en emociones o ideologías, sino también en análisis cuidadoso con respecto al oponente. En las semanas posteriores quedó claro que las reglas del juego, que había mantenido el conflicto bajo control, ya no eran aplicables. Israel intensificó sus ataques contra Hezbollah en Líbano y sorprendentemente no hubo una respuesta devastadora que muchos estábamos esperando. Esto, según la teoría de juegos, menciona que cuando un autor es más fuerte, en este caso Israel, toma una acción, el actor más débil, que en este caso viene siendo Irán y sus aliados, deben demostrar que cualquier nueva agresión será costosa. Sin embargo, en este caso, Hezbollah no fue capaz de responder con la misma intensidad. Esto nos lleva a preguntarnos por qué no lo hicieron. La respuesta podría estar nuevamente en el análisis, tanto cuantitativo, ya que Irán y sus aliados están realizando cálculos sobre la viabilidad de los recursos y la capacidad de respuesta militar. Si los datos indican que estas fuerzas están demasiado debilitadas como para lanzar una ofensiva significativa, entonces es mejor no actuar y evitar una guerra que probablemente pueden salir perdiendo. El problema ahora, con todo lo anterior mencionado, el problema que ahora los ambos países están viendo es la incertidumbre, ya que las antiguas reglas están rotas, existe un alto riesgo que ambas partes malinterpreten las intenciones de la otra. Y es aquí donde los errores de cálculo son peligrosos. Sin reglas claras, la teoría de juegos nos dice que ambos lados intentarán maximizar sus beneficios, pero al hacerlo, sobreestimar sus propias capacidades o subestimar las reacciones del oponente. En este tipo de situaciones, un análisis puede ayudar a reducir los riesgos, permitiendo así que ambos países tomen decisiones basadas en hechos y en cifras en lugar de suposiciones, o en mejor de los casos, evitar una guerra. Sin embargo, si los datos disponibles son incompletos o inexactos, los modelos que estarían aplicando para predecir esta guerra pueden fallar, lo que aumenta el riesgo de tener un error catastrófico. Esto es lo que hace en la situación actual entre Israel e Irán sea tan peligrosa. Sin un nuevo conjunto de reglas claras y un análisis preciso, cualquier mal paso podría desencadenar una guerra total. Bueno, para terminar, hemos visto que la teoría de juegos proporciona una forma útil de entender cómo países como Israel e Irán toman decisiones estratégicas en situaciones de conflicto. Es por ello que este análisis cuantitativo que se está realizando viene siendo esencial en ese proceso, ya que permite a los diferentes países que están en conflicto calcular los costos y beneficios de cada acción, ya sea minimizando riesgos y que se evite la escalada de violencia que esperemos que no suceda. Pero en ese momento las reglas que habían mantenido a raya el conflicto durante años ya no son válidas. Esto ha creado un entorno de incertidumbre donde el riesgo de errores de cálculo es altísimo. Si las partes no encuentran un nuevo equilibrio pronto, el conflicto podría escapar de las manos
y a la vez podría intensificarse y pasar a una guerra descontrolada. Es por ello que esperamos que ambos logren establecer un nuevo equilibrio antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente.